Buenas familia, en el vídeo de hoy, después de la clase de moldes caseros y la esencia, vamos a utilizarla haciendo unos panetones deliciosos, muy esponjosos y con una miga húmeda y tierna. Así que sin más, vamos al lío, que empezamos. Mirad, la noche anterior vamos a poner las pasas en un recipiente y las vamos a cubrir o bien con el alcohol que hemos utilizado para la esencia de panetone, ron, coñac, lo que queráis, con agua o con té. Y las vamos a dejar macerando aquí toda la noche. Vamos a comenzar nuestro panetone preparando nuestro fermento. Para ello vamos a verter en un bol el agua, que debe estar templada. Metemos el dedo 5 segunditos y no nos quemamos, si no mataremos la levadura. Vamos a disolver un poquito en el agua nuestra levadura. Yo tengo levadura seca de panadero. Si vosotros tenéis levadura fresca, 3 veces más. Os lo voy a dejar todo indicado, tanto al final del vídeo como en la cajita de información. Así que no os preocupéis. A esto le vamos a incorporar una cucharada de azúcar. El azúcar nos sirve como alimento para la levadura. Entonces va a ir alimentando y se va a ir proliferando en la harina. Y tengo también la harina que la he tamizado para que no haya ningún grumo. Lo vamos a echar todo. Y con unas varillas o con una cuchara vamos a ir removiendo. Este fermento lo debemos mantener a unos 20-22 grados más o menos para que suba bien. ¿Qué pasa? Que ahora en España tenemos frío. Ya hay frío, entonces tenemos que usar algún truquito para que leve mejor. Si no, os va a tardar más tiempo. Es lo único. Va a ir subiendo, pero va a tardar pues mucho más. Vamos a mezclar muy bien. Vamos a raspar todo esto. Entonces, si me estáis viendo desde algún país de Sudamérica, por ejemplo, que ya están llegando al verano, pues nada, seguramente en 20 minutos, media hora, esto está espumado y es una maravilla hacer las masas en verano. Pero aquí hace frío, entonces, soluciones: o encendemos un ratito el horno y lo metemos con el horno apagado, lo encendemos solamente 5 o 10 minutos para que caliente, apagamos el horno y metemos nuestro fermento. O bien cogemos un paño doblado, lo calentamos en el microondas o encima de un radiador o algo, se lo ponemos también por debajo. O bien vamos a retirarle todo el fermento. Quiero explicaroslo muy bien para que os haga el panetone a la primera. El panetone es una masa que lleva sus horas de fermentación. Cubrimos así. Y lo vamos a dejar fermentar hasta que doble o triplique de volumen. Entonces, preparo una ollita con algo abajo, un salvamanteles para que no me caliente la encimera, y voy a poner un poco de agua hirviendo. Entonces voy a hacer como una especie de baño María, pero me aseguro que mi bol no toca el agua, solamente es el vapor lo que va a calentarme el recipiente con mi fermento. No debe en ningún momento tocarme aquí porque no quiero que se me cocine, quiero que caliente, que tenga una temperatura buena para que esto vaya fermentando. Y ahora ya con un paño de algodón lo cubrimos bien, un paño de algodón, una tela, una mantita, lo que tengáis, y lo dejamos descansar. De vez en cuando le echamos un ojo y vemos cómo va. Y de paso recordad que tenemos las pasas que pusimos anoche a macerar. Mirad cómo se han echado ya. Así que les damos un menillo. Yo las puse en agua porque van a comer los peques y ya tengo un poquito de ron en la esencia. Vosotros las podéis poner con ron, coñac o lo que os apetezca para tenerlas borrachinas. Y las volvemos a dejar por ahí. Os comento que la harina que estoy utilizando, en teoría el panetone lleva harina de fuerza. Si encontráis harina de fuerza, la compráis. Yo estoy utilizando una harina que lleva un 11% de proteína. Eso lo encontráis siempre en el lateral del paquete. Un 11% de proteínas por cada 100 gramos. Las de fuerza suelen tener aproximadamente unos 14 y las de bizcocho unos 9 gramos de proteína. Entonces esta es intermedia, es una harina de supermercado muy baratita y funciona de maravilla. Bueno, pues ya han pasado 10 minutos, mirad qué bien está el fermento, ha subido muy bien, lo voy a mantener aquí y lo voy a reservar. Vamos a seguir con la masa del panetone. Yo lo voy a hacer en la amasadora. Si no tenéis amasadora, la podéis hacer a mano, con una cuchara o con cualquier utensilio, porque es una masa muy pegajosa.
pero por favor no le añadáis más harina porque se queda seco. Voy a poner la harina que la tengo tamizada. Os dejaré todos los ingredientes por partes, tanto los ingredientes del fermento como los ingredientes de la masa, no os preocupéis. Sal, vamos a ponerle un poquito de sal, como una cucharadita de moca, para realzar sabores. Vamos a hacer un huequito tapando la sal por ahí. Ponemos el azúcar en el centro. Tengo 3 huevos grandes. Si tenéis huevos medianos, pues poner 4. Mirad, yo voy a poner 2 huevos enteros. Y una yema. Con lo cual la clara la voy a reservar por aquí. No la tiréis, la podéis congelar. Ya os expliqué cómo congelarla en otro vídeo. Ponéis en un film y se congela muy bien. O la dejáis reservada en la nevera si vais a hacer merengues u otra preparación. Y una yema. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente para no bajar la temperatura de nuestra masa. Vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla. Nuestra esencia de panetone, que la he sacado hace un ratito de la nevera, un poquito fresquita, la movemos bien porque tiene parte abajo, que esté bien mezcladita, y vamos a poner 2 cucharadas soperas. Lo ponemos en nuestra amasadora y si no lo movemos con la cuchara sin ningún problema. Vamos a mezclar todo esto muy bien. Vamos a incorporar ahora nuestro fermento. Y vamos a batir un poquito más, a amasar un poquito más. Ya se han unido todos los ingredientes. Mirad cómo es la masa, es muy pegajosa. Para los que tenéis amasadora, empiezo por la velocidad 2 para que no salga toda la harina disparada. Y después vamos subiendo hasta el 5 o el 6. Ahora lo que voy a hacer es incorporar poco a poco la mantequilla o margarina a la masa. Yo utilizo margarina sin nada de leche. Bueno, mirad lo que os decía, la masa es muy pegajosa, la voy a retirar del gancho. La he tenido amasando a velocidad 5 o 10 minutos. Si lo hacéis a mano, mínimo 20 minutitos, Darle, que cuanto más amasado tenga la masa, mejor va a ser después la miga. Mirad, me voy a incitar un poquito las manos. No le pongáis más harina. Vamos a coger un pedacito de la masa. La mía siempre va a estar un poquito más blanda porque yo utilizo margarina en lugar de mantequilla. Y la vamos a estirar. Vamos a hacer la prueba de la membrana. Y vemos que se hace transparente y en el momento en que rompe la masa, rompe en círculos. ¿Vale? Entonces eso nos indica que la masa ya está bien amasada. Bueno, voy a poner una gotita de aceite aquí en la encimera. La esparzo muy bien. Como siempre os digo, no pongáis harina extra. Os va a resecar más la miga de nuestras masas. Voy a bajarla toda, así compruebo bien la textura. Voy a aprovechar y voy a fregar un poquito el bol para volver a meter aquí la masa. Y mientras vamos a ir comprobando aquí, me mojo bien un poquito las manos con el aceite. Si tenéis una rasqueta de esta, nos vamos ayudando a mover la masa. Bueno, yo creo que está perfecta, así que no la voy a amasar más. Mirad qué buena pinta tiene. La voy a dejar aquí, nada, un segundito, lo que tarde en fregar el bol. Así recogidita. Bueno, ya he lavado el bol, vamos a echarle una gotita de aceite, muy poquito, repartimos muy bien. Vamos a recoger nuestra masa. Mirad, podéis incluso darle, para los que lo hacéis a mano, agarramos, vamos a hacer el amasado francés, para los que lo hacéis a mano os lo voy a enseñar también. Agarramos por un lateral, doblamos y doblamos sobre sí misma. Así, por el lateral. Damos un golpe y sobre sí misma plegamos. Así. Así vamos a ir incorporando aire para que se formen las burbujas que va a tener nuestra miga.
y vamos a dar esponjosidad a la masa. Agarramos así, mirad, pongo de lado las manos, agarro por aquí, levanto, estiro y pliego sobre sí misma. Hacerlo rápido. Y este amasado es genial para los que lo hacéis a mano. Voy a dar así unas vueltecitas para que lo veáis bien. Siempre por el lado, pego, doblo. Pego, doblo sobre sí misma. Y siempre agarro por el lateral. Y mirad cómo ella sola se va despegando de la encimera. Yo lo hago más despacito para que lo podáis ver, pero si lo hacéis rápido vais a ver cómo se os despega por completo la masa. Agarro por el lado, estiro y pliego. Yo estoy de frente a la masa, aunque vosotros lo veáis así, yo estoy de frente, entonces yo la agarro por el lateral, estiro y golpeo. Mirad, voy a hacerlo un poquito rápido para que veáis cómo ella sola se recoge. Y a medida que la vamos amasando, la masa ella sola nos indica que ya no se puede estirar más. Bueno, como veis, mirad las burbujitas. Todo el aire que la masa con ese, al hacerle este giro así, coge aire y se queda atrapado en el interior. Bueno, pues ya está. Vamos a recogerla muy bien y la ponemos dentro. Todo bien guardadito, no dejéis masa por ahí. Ya está, la vamos a dejar aquí. La tapo otra vez con film. Tengo por aquí el que he utilizado antes. Así lo reutilizo y no malgastamos. Limpio esto un poquito. Vuelvo a tener mi cazuelita, salvamanteles. La cazuelita está fría, lo que he calentado aparte en el hervidor o en la pava, el agua. Vamos a echar el agua bien caliente. De nuevo una cantidad suficiente para que nos entre el bol con la masa, pero que no toque el agua. Quiero que veáis que han pasado 2 horas y ya tengo la masa bien levadita. Vamos a despegar de aquí, se despega muy bien. Y yo lo que voy a hacer ahora, podéis hacer o bien un panetone de 1 kilo, con estas cantidades que yo os indico, o bien 2 panetones de medio kilo. Va a ser poner un poquito de aceite aquí en la encimera, una gotita, es simplemente para que la masa no se pegue mucho. Por favor, no utilicéis harina extra, porque todo eso al final acaba metido en la masa y nos reseca la masa. Entonces lo que voy a hacer va a ser sacarla. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer va a ser pesar mi masa. Más o menos la voy a poner a ojo a la mitad. Ya sabéis que es un poquito pegajoso, incluso me voy a poner aquí un poquito de aceite y voy a ir retirando, más o menos. Y peso. Para un panetone de medio kilo, ¿cuánta masa tenemos que poner? Pues tenemos que poner aproximadamente 550 gramos de panetone. A ver, mirad, aquí hay 562. Y aquí tengo 490, no llega, pues vamos a darle un poquito para acá. 510, 516, 535, bueno, pues le voy a robar nada, 5 o 6 gramitos por aquí, que yo soy un poco tiquismiquis, entonces pues me gusta que estén bastante bien igualaditos. Si no tenéis báscula, pues lo hacéis a ojo y sin ningún problema. Madre mía, que meto la báscula dentro de la masa. Bueno, pues ya está. Voy a coger una masa, la voy a estirar un poquito. Esta otra la voy a dejar aquí, que no pasa nada. A esta masa le voy a poner pepitas de chocolate. Si no tenéis la pepita así, pues cogéis tableta de chocolate. Luego os voy a dejar los gramos que yo utilizo, que son 125 gramos de pepitas. Cogéis una tableta y un cuarto, que suelen venir de 100 gramos. Y a la pepita para adentro. Bien lleno, ser generosos, no seáis ratillas con esto, porque una vez que vaya a elevar el panetone, después se reparten mucho más.
Entonces, aunque ahora os parezca mucha pepita, vais a ver cómo después la masa crece y se extiende muy bien. Muy bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a amasar un poquito. Y esta ya la tendríamos. Se escapan por ahí y las volvéis a meter para adentro, que no se escape nada. Y ahora sí vamos a medir, a pesar más que medir, nuestro panetone, nuestra masa. Los panetones, para que tengan medio kilo, en el molde medio kilo, que os voy a dejar ahí en la esquinita si no lo habéis visto cómo hacer los moldes caseros. Bueno, pues los moldes de medio kilo tenéis que poner 550 gramos de masa, porque una vez que se hornea el panetone se evaporan líquidos, y para que nos quede un panetone de medio kilo tienen que tener 550 gramos de masa, ¿de acuerdo? Para que muchos sitios, en muchos países, cumplan la normativa que tiene que tener el panetone. Entonces, mirad, aquí tengo 553, lo voy a dejar así, y ya tengo listo un panetone con pepitas de chocolate. En otros lugares, creo que es en Brasil, lo llaman chocotone. Pues ala, ya está nuestro chocotone listo. Nos vamos a traer un pirotín. Aquí tengo mi pirotín casero. Me ayudo con la espátula. Y con mucho cuidadito, ahora simplemente lo dejamos adentro. Entonces este panetone, una vez que hornee y leve y pierda sus líquidos, se quedará de eso aproximadamente pues los 500 gramos, que es lo que tiene que tener un panetone de medio kilo. Ya está aquí. Entonces, ahí reservo eso. Voy a quitarle por aquí un trocito más o menos que veo de esta masa. Esto lo voy a reservar, y a este hago lo mismo. Me lo traigo para acá, lo estiro y le voy a poner, mirad, ya tengo aquí las pasas que las he sacado del tarro y las he escurrido simplemente con un colador. Entonces se las voy a poner por ahí adentro. Las ponemos con agua con licor para que la pasa se hinche y no nos robe la humedad a la masa. Si la dejamos seca tal y como está, entonces la pasa va a coger la humedad de la masa y nos va a quedar el panetone más seco. Y tengo por aquí un poquito de fruta escarchada, fruta brillantada, un poco de naranja, calabazote. Vamos a repartirlo así también. Y listo. Perfecto, 565, pues lo dejo así. Ahora fregaremos bien toda la báscula y todos los cacharrines. Y ya está, vamos a darle un poquito de forma. Igual, acercamos el pirotín, lo dejamos caer dentro. Y ya está, acomodamos un poquito. Muy bien. Esto, por supuesto, no lo vamos a tirar. Aquí se nos han quedado un poco de masa. Vamos a pesar cuánto pesa estas masas, que probablemente tengamos para hacer uno pues de 100 gramos o de cuarto. Bueno, mirad. Tenemos casi 200 gramos, entonces para uno de cuarto no nos llega, porque para un cuarto tendríamos que poner unos 230, 240. Para uno de 100 gramos está un poquito pasado, entonces nada, simplemente le voy a poner un pelín a cada uno de estos y hago uno de 100 gramos. Muy bien, he pasado nuestros panetones a la bandeja de horno. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cubrirlos con un film para que no se reseque la parte de arriba, y vamos a dejar que eleven hasta que falte un dedito para llegar al borde. Y un truquito para que no se os pegue el film a la masa como nos ha pasado antes no pasaba nada porque la teníamos que desgasificar, pero ahora la tenemos que sacar sin que se pegue nada a nuestro film. Entonces le voy a poner una chispita de aceite,
lo voy a untar muy bien. Y ahora ya sí, con el film bien aceitado, ya lo ponemos aquí en algún sitio plano. Yo es que lo estoy haciendo aquí de forma mal, porque quiero que lo veáis todo. Entonces lo que tenéis que hacer es untar bien el film y ya con la parte que hemos untado de film lo cubrimos. Y ahora ya, aunque la masa suba y toque el film, como está aceitado, lo vamos a quitar con mucho cuidadito, que no se nos va a pegar nada. Ya están listos para ir al horno. Hace 15 minutos que he precalentado el horno con calor abajo a 180 grados. Vamos a coger una cuchilla que esté bien limpia o un cúter, lo que tengáis, pero que esté muy limpio. Lo desinfectáis un poquito con alcohol y con mucho cuidado. Si no tenéis podéis usar un cuchillo que esté muy afilado, ¿eh? Vamos a hacer una cruz. Así, con mucho cuidadito. Y vamos a colocar un poquito, como un tercio de cucharadita de mantequilla o margarina en el centro. Muy poquito. Incluso podéis acabar de ayudaros y tirar con mucho cuidadito del piquito para afuera. Así estiramos y le ayudamos después a que abra un poquito el panetone. Pero esto lo tenéis que hacer con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Por eso os lo estoy haciendo de muy cerquita. Tiramos un poquito y doblamos para atrás de cada una de las 4 puntas que hemos abierto. Y ahora ya vamos a bajar el horno a 160 grados. Yo lo voy a poner solo con calor abajo. Y los vamos a pintar un poquito con huevo o con leche. Yo los voy a pintar con bebida de soja, un poquito para que doren. Puede ser huevo, leche, una mezcla de los dos. Los metemos al horno que está a 180 grados. Podéis dejar a 180 grados 5 o 10 minutos y después enseguida los bajáis a 160. Después de sacarlos del horno, en caliente los tenemos que poner una brocheta. El tiempo de horneado, pues ya os he dicho, 40-50 minutos, va a depender de vuestro horno. Con mucho cuidado si tenéis brochetas de esta de metal o palitos. Cualquiera sirve, ¿eh? Vamos a ensartarlas por aquí abajo con la ayuda de un paño de cocina o un guante porque están muy calientes. Entonces vamos a poner un par. Muy bien. Y ahora, como veis, el pequeñito ya lo tengo aquí. Lo que tenemos que hacer es colgarlos boca abajo para que enfríe. Pues este, como es muy chiquitín, le pongo una ollita, lo pongo ahí y ahí tiene que descansar pues un mínimo de 12 horas, de un día para otro. Y este igual, tengo por aquí una olla. Si no queréis en una olla, podéis hacerlo también entre 2 sillas o colocar 2 latas y los ponéis encima de las latas. Bueno, con mucho cuidadito, vamos ya a darle la vuelta. Dejamos ahí metido. Y finalmente tengo aquí el de frutas. Al final el de frutas lo que he hecho ha sido ponerlo en un molde de estos, que cuando hicimos los moldes caseros os expliqué que también si tenéis moldes en casa que coincidan con la medida que necesitamos se pueden poner. Entonces he decidido cambiar uno para que veáis que sin ningún problema ponemos papel alrededor y sale perfectamente. El inconveniente que tienen estos, bueno, pues que no podemos insertarles las brochetas para que queden boca abajo toda la noche. Entonces, pues hay que dejarlos aquí y que enfríen por completo, esperando que no se baje la masa y no se apelmace. Y si no, podríais intentar desmoldarlos, clavarles las 2 brochetas y dejarlos colgando toda la noche, igual que los otros 2. Bueno, pues nada, que dicen que el mundo es de los valientes, así que le he quitado el molde de aluminio, le he puesto 2 brochetas y ahí que se queda el amigo toda la noche con los otros 2 boca abajo. Está bastante caliente, así que no seáis impacientes y dejarlos reposar toda la noche boca abajo. Pues ya han pasado toda la noche enfriando. Vamos a sacarlos ya de las brochetas. Retiramos ya todo esto. Ponemos 100 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable. Vamos a hacer un poquito de glasa para nuestros panetones. Le voy a echar una cucharada sopera de zumo de limón. Y empezamos a mover un poquito. ¿Veis? Nos pide un poquito más de líquido. Vamos a ponerle una de agua.
Ir poquito a poco para que no os quede muy líquida. Cuanto más líquida quede la glasa, más va a chorrear y menos va a cubrir el panetone por arriba. Vamos a mover muy bien. Bueno, voy a ponerle nada, una pizquita, como 3 o 4 gotitas más, muy poquito. No siempre la fórmula es exacta porque a veces, dependiendo de la humedad ambiental, os puede pedir un poquito más de agua o un poquito menos. Y luego ya depende de la consistencia que le queráis dar. Yo la quiero dejar así bien espesa, pero que chorrea. Vamos a reservar un poquito. Mira, nada, les he puesto un poquito de papel y unas cintas. Los he decorado un poquito, tanto si los queréis para regalar como para negocio, para lo que queráis. Este es el chiquitín de chocolate y el de chocolate de medio kilo y el de frutas. Entonces a estos dos de chocolate no les voy a poner glasa, le voy a poner solo a este de frutas. Y ahora ya de las mismas frutas confitadas o brillantadas le vamos a poner un poquito en la decoración. Bueno, pues mirad qué pintaza. ¿Apetecen o no apetecen? Al final me quedaba un poquito de glasa, se le he puesto al pequeñín con unas pepitas de chocolate y el otro grande de chocolate lo he cubierto con un poquito de azúcar glass o azúcar impalpable. Bueno, pues vamos a abrirlo y os enseño la miga. Y seguro que estáis deseando, igual que yo, verla por dentro. Mirad qué maravilla. Súper esponjoso, perfectamente cocido, las frutas bien repartidas, con un aroma buenísimo. Nada, solo puedo deciros que lo hagáis y lo comprobéis por vosotros y vosotras mismas, porque es una auténtica maravilla. Vale la pena esperar los ratitos derivados, porque la recompensa es buenísima. Una maravilla. Está muy esponjoso, muy tierna la miga, ha quedado súper tierna. Nada, con esto y un cafelito me despido de todos. Hasta el próximo vídeo con una receta fácil y deliciosa.